Bueno, hermanos, pues ya nos decía ahorita el pastor, ¿verdad? El día domingo estuvimos viendo, ¿verdad? El protoevangelio. Miren, hablábamos con los hermanos allá de Zaragoza porque normalmente nosotros pensamos, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento no hay evangelio. Y alguien puede decir, ¿evangelio en el Antiguo Testamento? Sí, hermanos, es esto. Recordemos, hermanos, que el hombre cayó en un problema, ¿verdad?, en el cual no podría solucionarlo por sí mismo, no podría solucionarlo, de verdad, ni haciendo todo el ayuno y toda la oración, ¿verdad? Miren, el hombre, de verdad, es una rebelión del tamaño del universo, es no nada menor, hermanos, que una rebelión cósmica. A ese grado, ¿sí? A ese grado es, de verdad, la maldad del pecado del hombre, ¿sí? Entonces Dios, hermanos, ¿saben? Es el primer evangelista. Nosotros, les decía, miren, normalmente las iglesias enfatizan más al evangelista. Yo he escuchado gente que dice, no, pues va a venir tal hermanito, y ese hombre está ungido, está lleno de la presencia, ¿verdad? Pero miren, hermanos, el primer evangelista es Dios, ¿verdad? Y Dios aquí le estaba prometiendo la solución, hermanos, al problema del pecado, ¿verdad? En Génesis 3:21. Génesis 3:21, ¿verdad? Era la muestra, era la forma en cómo Dios lo iba a hacer, ¿verdad? Yo allá en Zaragoza platicábamos, le decía a los hermanos, porque miren, el hombre, de verdad, miren, que Dios nos dé gracia de poder ver el pecado, hermanos, porque el día domingo estuvimos viendo el pecado, hermanos, como algo grave, algo serio, algo que no es ligero, ¿sí? Les decía, el hombre, hermanos, traspasó, porque pecado es traspasar la santidad de Dios, ¿verdad? Vamos a leer, por favor, Oseas 6, porque miren, les decía, nosotros no sabemos muchas veces qué tan grave es el pecado. Oseas 6, 7 me parece. Porque ahorita lo acababa de decir el pastor, ¿verdad? Cuando el hombre no conoce verdaderamente, no conoce completamente el pacto, no lo conoce a profundidad, no echa raíces profundas en el pacto, hermanos, el hombre pierde de vista el blanco perfecto. Y saben, nosotros cuando perdemos de vista a Cristo, el blanco perfecto, nos empezamos a torcer y nos vamos, de verdad. Y hermanos, ahí es cuando recordemos que Satanás, la única forma de destruir al hombre que tiene es robándole el pacto, robándole la palabra, ¿sí? No hay otra forma, es a través de la mentira y del engaño, ¿verdad? De esa forma opera Satanás. Entonces, Oseas 6:7, lo que ahorita decía el pastor, Adán y Eva, hermanos, de verdad, ellos desobedecieron, ellos traspasaron, ¿sí? Rompieron el pacto, y que romperlo, se salieron, ¿verdad?, del pacto. Ahorita lo decía ya el pastor, para ellos el pacto era Génesis 2, 16, 17, ¿verdad? No comas, ¿sí? Miren, ¿qué dice en Oseas 6:7? Mas ellos, o al Adán, traspasaron el pacto, o sea, traspasaron la santidad de Dios, ¿sí? Dice, allí prevaricaron contra mí. Lo vamos a leer en la NTV para que sea un poquito más entendido. Oseas 6:7. Dice Oseas 6:7 en la NTV: pero igual que Adán, ustedes rompieron mi pacto y traicionaron mi confianza. Hermanos, Dios cuando hizo al hombre, porque les decía, Dios siempre ha querido estar con el hombre. En sí es el hombre el que rechaza todo el tiempo a Dios, ¿sí? El hombre, de verdad, todo el tiempo está yendo en contra de la voluntad de Dios, está yendo todo el tiempo en contra de la voluntad del pacto, de la voluntad de Dios, de lo que ya Dios ha establecido. Dios le dio un pacto al hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente dentro del pacto el hombre podría estar seguro, el hombre podría estar con Dios. Dentro del pacto, hermanos, estaba su salvación, estaba su seguridad, estaba su provisión, estaba todo. El hombre no tenía necesidad de algo. Miren, a Adán no le faltaba nada. Ya lo decía el pastor hace unos días, ¿verdad? Adán no oraba, no tenía necesidad, porque él tenía verdaderamente una comunión íntima, ¿verdad?, con Dios. Entonces les decía, Adán, ¿sí?, no necesitaba orar, porque él verdaderamente estaba unido a Dios, ¿verdad?, en una comunión, ¿sí?, no en una relación, en una comunión verdaderamente. Entonces les decía, hermanos, nosotros
de verdad que Dios nos dé la gracia de poder vernos correctamente, porque este es el diagnóstico, hermanos, este es el diagnóstico del hombre, ¿sí? Y esto no es solo de unos cuantos, esto es de verdad. Miren, este problema no comenzó hace 100 años, hace 200 años. Yo escuchaba una persona que decía, no, es que los tiempos han cambiado, ¿saben? El problema es tan viejo, de verdad, desde la creación del mundo, este problema está, esto ya está desde hace más de 6.000 años. El problema del hombre, ya lo decía Toñita el día domingo, no son muchos, solamente es uno, ¿verdad? No es físico, es espiritual y es eterno. El problema del hombre, hermanos, es eterno. Y si nosotros, miren, no nos damos cuenta verdaderamente de nuestro problema, y de verdad por causa de no darnos cuenta, porque miren, el hombre, les decía, rechaza el evangelio porque no se da cuenta de que el hombre necesita el evangelio. Me parece, no me acuerdo si es en Mateo o en Marcos, dice que Jesús les dice, ¿verdad?, que ellos oían, es en Mateo 13:15. Mateo 13:15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón no entiendan y se conviertan y yo los sane. Hermanos, así es el hombre. Teniendo oídos no escucha, teniendo ojos no ve y teniendo un corazón, hermanos, está endurecido, no cree, ¿sí? No entiende. Miren, nosotros el día domingo veíamos que ciertamente el hombre trata de hacer tantas cosas, ¿sí?, para alcanzar la salvación. Incluso, miren, en la religión uno le podrá preguntar a alguien y está seguro de que verdaderamente, si en este momento uno llegase a partir, ¿está seguro verdaderamente de que no va como al infierno? Como que no sé si no les ha pasado, pero a mí antes me lo preguntaron y la verdad había duda, incertidumbre, ¿verdad? Y el hombre está pensando, no, pues es que yo sigo haciendo esto, sigo haciendo lo otro, ¿verdad? Y pensamos, ¿sí? No estamos seguros de la salvación. Ahorita le acabábamos de leer en Isaías 59, ¿sí? De que Dios, de verdad, Él está, dice que, vamos a leer Isaías 59:1. Él está, dice aquí, dice: confesión del pecado de Israel, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Hermanos, Dios, les decía, siempre ha querido salvar al hombre, siempre ha deseado estar con el hombre, pero en sí es el pecado, porque aquí lo dice, ¿verdad? Lo que se interpone entre Dios y el hombre es eso, es el pecado. ¿Se acuerdan de que en el templo, ¿verdad?, había una cortina, había un velo así como este, pero estaba grueso, ¿verdad? Dice que cuando Cristo murió, ¿verdad?, en la cruz, dice que, y Él dijo, consumado es, todo está hecho. Sucedieron varias cosas, sucedieron 4 cosas, ¿verdad? Una de esas cosas, hermanos, bueno, dice que ese día fue un día muy oscuro, ¿sí? Dice que hubo un gran terremoto, pero resucitaron los muertos, ¿verdad?, que habían dormido en Cristo. Pero otra señal muy visible es que dice que el velo se rasgó, ¿sí? Entonces, les decía, hermanos, Dios de verdad no ha cortado la mano, dice, no ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, ¿verdad? Ya lo decía el pastor ahorita, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Hermanos, el pecado es este velo, es lo que divide a Dios del hombre. Eso es el pecado, ¿sí? Por eso es que de verdad que Dios nos dé la gracia de poder vernos, de poder ver nuestro diagnóstico, hermanos, de poder verdaderamente darnos cuenta que somos pecadores, que merecemos juicio, que merecemos la ira de Dios, ¿sí? Y de que necesitamos, hermanos, un Salvador. Necesitamos el Cristo, necesitamos el Evangelio, ¿sí? Yo les decía que yo anoche, de verdad, en mí había una necesidad y yo le decía a Dios, Señor, yo lo único que necesito el Espíritu, necesito nacer de nuevo, necesito verdaderamente morir. Deseo que mi vida, de verdad, pueda llegar a su fin, mi vida así como soy. Yo deseo verdaderamente, hermanos, encontrarme con Él por medio del Evangelio, hermanos, porque no hay otra forma de verdad en el cual el hombre pueda ser salvo, sino solamente, dice en 1 Corintios 1:18, ¿verdad?, que a Dios le plació salvarnos, hermanos, por la locura de la predicación del Evangelio. Vamos a 1 Corintios 1:18, porque dice:
Cristo, poder y sabiduría de Dios, ¿verdad? También lo dice Romanos 1, 16, 17. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hermanos, el evangelio para el hombre, sí, para el hombre de verdad que va rumbo a la destrucción, que va rumbo de verdad, porque ya lo decía ahorita el pastor, el hombre quedó atrapado en un destino, ¿verdad? Que de verdad el hombre quedó esclavo, sí, esclavo de Satanás, quedó como siervo del diablo. El hombre no puede hacer algo por sí mismo, va rumbo a ese camino, sí. Hermanos, para ellos es una locura. De verdad, a veces platicamos con los hermanos de Zaragoza y estamos todos de acuerdo en algo, que miren, hay mucha gente que le parece una locura congregarse todos los días, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta de la necesidad que tenemos, ¿sí? Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, de verdad, es la única forma de que el hombre pueda ser salvo, solamente por medio del evangelio, no haciendo obras, no haciendo liturgias, doctrinas, no haciendo cosas. Mire, a través de la predicación del evangelio, hermanos, es ahí donde el hombre se encuentra con Dios. Es ahí, hermanos, cuando el hombre verdaderamente, lo que ahorita escuchábamos, el hombre puede regresar de nuevo a Dios, puede regresar a su diseño original, puede regresar de nuevo a casa, ¿sí? Es ahí, hermanos, cuando el hombre vuelve al pacto. Miren, vamos a leer Juan 6, 28, porque les decía, Dios no está esperando, hermanos, que nosotros nos pongamos a hacer algo, ¿verdad? Que nos pongamos a hacer o a dejar de hacer. Vamos a leerlo desde el 25. Dice, Jesús, el pan de vida. ¿Ya lo tiene? ¿Ven? Dice, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Miren, hermanos, esta gente buscaba, ¿verdad?, a Jesús por necesidades físicas, ¿verdad? Necesidades temporales, ¿sí? Estas personas tenían como que apariencia de discípulos, pero en sí buscaban a Jesús por un beneficio. Hoy, hermanos, no hay mucha diferencia. El hombre busca a Dios por beneficios, ¿verdad? Por necesidades, por problemas. Y ellos así estaban. Dice, Jesús les dice, porque se dio cuenta de su intención, les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. Ahorita leíamos Juan 20, 31, ¿verdad? ¿Qué es lo único que Dios, hermanos, espera de nosotros? ¿Qué es lo único, hermanos? ¿Cuál es el pacto que a nosotros se nos ha dado? Juan 20, 31, ¿verdad? Que podamos creer que Jesús es el Cristo. La obra, hermanos, dice que podamos creer en el que Él ha enviado. Entonces, dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y ahí podemos ver, ¿verdad?, como en el Antiguo Testamento, el maná, el agua de la roca, ¿verdad? Todo, hermanos, incluso la serpiente de bronce, ¿verdad?, que Moisés había levantado, todo era una sombra, ¿sí? Todo era una sombra del Antiguo Testamento. Por eso es que el Antiguo Testamento, ¿verdad?, está compuesto de 39 libros, hermanos, y son promesas simplemente del Mesías que un día habría de venir, ¿verdad? Todo era una sombra, pero no era lo verdadero. Un ejemplo, aquí yo tengo esta sombra, ¿verdad?
del, del púlpito, pero lo verdadero no es la sombra, lo verdadero está aquí. Esto es la sustancia, esto es lo tangible. En Hebreos dice, ¿verdad?, que habla de la sustancia, ¿sí? Hebreos 1:3, porque miren, en el Antiguo Testamento todo era sombra, ¿verdad? Pero la sustancia, hermanos, el verbo, ¿sí?, se hizo carne y habitó entre los hombres. Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, Cristo es la sustancia, Cristo es lo verdadero, Cristo es lo real, es lo tangible. Miren, hace un tiempo escuchábamos de que todo en este mundo de verdad, y a mí escuchando el Evangelio nuevamente, yo de verdad le pido a Dios que me dé la gracia de verdad de ver el pecado como lo que es y llegar a aborrecerlo, porque miren, nosotros aún disfrutamos el pecado, no nos hemos cansado de verdad. El hombre disfruta el pecado, se deleita en el pecado. El que está separado de Dios, hermanos, de verdad, disfruta el pecado, lo saborea, porque para la carne, hermanos, el pecado es sabroso, ¿sí? Ese es un deleite, ¿sí? Pero hermanos, de verdad, miren, todo en este mundo es efímero, es muerte, todo en este mundo está sujeto a condenación, es corrupción, es pudredumbre. Yo leía, les decía hace un tiempo, el libro de el que escribió Salomón, Eclesiastés, ¿sí?, donde dice, ¿verdad?, que todo en esto pasa, todo en esto de verdad. Yo les decía a los hermanos, ¿no?, que el mar sigue en su lugar, el sol sigue en su lugar, pasaron 100 años, nada cambió, todo sigue igual, el aire, ¿verdad?, todo pasa, el viento. Pero saben, hermanos, la vida del hombre es como una flor, ¿sí? Es como, dice la Biblia, que es como el tamo, ¿sí? La vida del hombre separado de Dios no tiene valor, no tiene sentido, no tiene de verdad valor. Solamente dice, ¿cómo es el tamo? Se lo lleva el viento, ¿sí? Y así es el hombre. Lo compara como una flor, ¿verdad?, que por el día puede estar muy bonita, pero en la tarde se marchita. De verdad que Dios nos dé la gracia, hermanos, en este tiempo que Él nos está dando de vida para encontrarnos con Él. Miren, nosotros, de verdad, les decía, porque no conocemos, hermanos, el pecado. ¿Saben por qué no lo conocemos? Porque no nos damos cuenta de nuestra maldad. Algo que yo me analizaba en esos días y yo me examinaba, porque desde el domingo ha venido siendo muy confrontante para mí. Yo le compartía allá a una hermana de que el día domingo, hermanos, una persona me decía, ese día yo llevé a mi hijo a hacer un servicio, y entonces esa persona me empezó a hablar de, porque lo decía el pastor el día domingo, ¿no? Miren, hermanos, el hecho de que el hombre deje de hacer cosas y se ponga a hacer cosas, eso no garantiza la salvación del hombre. Por ejemplo, el que toma, si deja de tomar, ahora no toma, porque eso se puede hacer aún sin el Evangelio, ¿sí? Eso no le garantiza al hombre que pueda ser salvo. El que fuma y deja de fumar, eso no le garantiza su salvación. Hermanos, lo único que nos puede garantizar su salvación verdaderamente es habernos encontrado con Dios, verdaderamente estar dentro del pacto, ¿sí?, permanecer ahí verdaderamente, ¿verdad? Entonces, les decía, hermanos, que esta persona me decía, porque me hablaba, ¿no?, me decía de que en su tiempo, hace 19 años, tomaba mucho, pero que fue un encuentro, ¿verdad?, de esos de los que hay, ¿sí? Y me hablaba de que en ese encuentro tuvo una experiencia, y a partir de esa experiencia él dejó esa vida, esa manera de vivir, ¿sí? Y que ahora se centró más en su familia, y pues se puso a ser un buen padre, ¿no? Porque para el mundo, hermanos, eso es sinónimo, ¿verdad?, de santidad. El ser tu vestimenta, el que ya no haces cosas éticas y morales, el que ahora eres un buen padre, una buena madre, un buen hermano, ¿verdad?, un buen hijo. Para el mundo eso es, ¿verdad? Por eso es que, hermanos, el Evangelio es una locura para ellos, porque la santidad, ¿verdad?, no comienza de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Entonces,
Les decía esto, hermanos, porque miren, hace un tiempo nosotros platicábamos de que ciertamente nosotros, miren, no nos conocemos ni a nosotros mismos. ¿Saben por qué? Porque si nosotros hacemos una lista ahorita de muchas cosas, miren, yo les podría decir de que yo no me considero homicida, ¿sí? Pero saben, la palabra me señala y me dice que sí soy homicida. Yo les podría decir de que yo no me consideraría capaz de matar a alguien físicamente, pero saben, para el pecado no hay límite, para el pecado, hermano, no hay un escalafón de límite de maldad, no, o sea, no hay. El hombre, hermanos, mientras está separado de Dios, no hay un límite, ¿sí? Puede hacer cualquier cosa. Miren, para mí el ejemplo más claro siempre va a ser este. Recordemos que el hombre como quedó esclavo, como quedó unido, como quedó casado con el pecado, ¿verdad? Es esclavo, ¿sí? El hombre no puede ir a Dios, ¿verdad? Porque quedó en ese estado. Sí, miren, les decía un ejemplo muy claro para mí, siempre va a ser este. Es como si al sopilote, al buitre, ¿verdad? Nosotros quisiéramos darle de comer verdura. No lo va a hacer, ¿verdad? Porque no es su naturaleza, no está en su genética, no está en su ADN, ¿sí? No lo va a comer. ¿Y quién lo obliga, a pesar de que las cosas están apestosas, quién lo obliga a él a comer algo apestoso? Nadie. Está en su naturaleza. Entonces, hermanos, así es el hombre. Al hombre nadie lo obliga a hacer cosas malas. El hombre quedó viciado, quedó entregado, ¿verdad? Y hay gente, hermanos, que de verdad muchas veces tiene el deseo de dejar de hacerlo, pero no puede dejar de hacerlo porque está en su naturaleza. Por eso, hermanos, es que el Evangelio, hermanos, es la solución al problema fundamental del hombre. ¿Y por qué el problema fundamental, hermanos? Porque a raíz de Génesis 3 le vinieron, ¿verdad?, todos los problemas al hombre. Entonces les decía, hermanos, la única forma de que nosotros nos podamos conocer a nosotros mismos, yo les decía ayer allá, que miren, el hombre en sí no sabe ni cómo Dios lo creó en un principio, no sabe quién es antes de la caída, pero tampoco sabe ahora quién es después de quedar separado de Dios. El hombre no sabe, de verdad, no conoce su origen, no sabe que tiene un hogar, no sabe que tiene un principio, no sabe de dónde viene, pero tampoco a dónde va. Hermanos, el hombre no se da cuenta de la necesidad espiritual que tiene, ¿sí? ¿Saben por qué el hombre no se conoce? Porque primeramente tiene que conocer al que lo creó. Primeramente el hombre tiene que conocer a su creador. Por eso, hermanos, miren, la palabra es un espejo, ¿sí? En Santiago lo dice, que es un espejo. Para que yo pueda verme quién soy realmente, yo tengo que ir a ese espejo, tengo que verme, ¿sí?, a la luz de la palabra, a la luz, ¿sí?, del Evangelio. Entonces, hermanos, es ahí donde yo voy a poder ver verdaderamente quién soy, cómo me hizo Dios, ¿sí?, en mi diseño original, pero también quién soy yo, ¿sí?, en mi estado separado de Dios, quién soy yo ahora en este estado, ¿sí? ¿Cómo quedó el hombre? Porque les decía, hermanos, que Dios le dio de verdad al hombre todo, pero el hombre es el que rechazó la gloria de Dios, ¿sí? Lo rechazó, entonces el hombre quedó destituido de la gloria de Dios, ¿sí? Y es ahí, hermanos, les decía que Dios nos dé la gracia de poder vernos verdaderamente cómo está el hombre separado de Dios, ¿sí? Que nos lleve a convencernos verdaderamente de pecado, ¿sí?, de justicia y de juicio. Juan 16:8 dice, de verdad, que el Espíritu Santo nos convencería, ¿verdad?, de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Porque miren, hermanos, el hombre en este mundo puede, les decía, experimentar tantas cosas. Todo lo que puede experimentar el hombre en este mundo es pasajero, ¿sí? Es temporal, le decía, todo esto tiene apariencia de que es bonito, de que es atractivo. Las personas, hermanos, el materialismo, todo, hermanos, tiene apariencia de atractivo, pero ¿saben? Nosotros, hermanos, no tenemos que solamente quedarnos en la experiencia de lo natural. De verdad que Dios nos dé la gracia de empezar a experimentar lo eterno, verdaderamente lo espiritual. Porque yo les decía que yo ahí entendí y dije, ya sé, en ese momento yo entendí y dije, ya sé por qué me ha costado proclamar el Evangelio, hermanos, porque de verdad, les decía, leíamos Corintios 1:18 y dice, ¿verdad?, que
el hombre se salva por medio de la locura de la predicación del Evangelio, por medio de la proclamación del Evangelio. Es ahí cuando nos encontramos con Dios. Pero yo decía, ¿por qué a mí me está costando proclamar el Evangelio? Yo decía, porque al final de cuentas, en primera, mire, no lo voy a hacer yo, lo va a hacer Dios en mí, ¿sí? Por eso es que yo ahí me daba cuenta y yo decía, yo necesito verdaderamente el Evangelio, porque miren, es imposible que alguien que lo tenga, hermanos, no esté salvando a otros. Lo vemos en Pablo, lo vemos en la mujer samaritana, lo vemos de verdad en los discípulos. Ellos donde quiera recibían el Espíritu Santo, se iban testificando por donde iban pasando, de verdad iban salvando a su región. Entonces yo les decía, yo me daba cuenta de que dije, es cierto, el Evangelio, hermanos, tiene que ser mi experiencia. Yo tengo que verdaderamente empezar a vivir el Evangelio. Algo que le pido a Dios de verdad es que yo deseo verdaderamente encontrarme con Él. Yo deseo que verdaderamente yo pueda verdaderamente creer en el Evangelio, hermanos, porque lo acabamos de escuchar. Dios no nos da el Evangelio para saberlo, tenerlo como una información. No nos lo da para, bueno, ya cumplimos hoy con venir, ¿verdad? Y nos damos más informados que el día domingo, o nos vamos con algo nuevo, ¿verdad? Porque miren, algo así le pasaba a los de Atenas en Hechos 17:16. Vamos a leerlo, aunque sea un poquito. Hechos 17:16. Los atenienses, hermanos, eran griegos, ¿sí? Los que estaban en Atenas eran griegos. Los griegos, hermanos, se caracterizaban porque todo el tiempo les daba comezón por estar oyendo cosas nuevas, algo novedoso, ¿sí? Y miren, de verdad que les decía hace un momento que hay mucha gente que se va, ¿verdad? Pensando, va a venir tal predicador, trae algo nuevo, trae una palabra nueva. Incluso, hermanos, hay gente que le aburre el Evangelio porque piensan y dicen, otra vez Jesús es el Cristo, y siempre es lo mismo, y Jesús es el Cristo, hermanos. Es que esto es el Evangelio, esto es lo que Dios había prometido desde Génesis, ¿verdad? 3:15. Hechos 17:16 dice, yo lo voy a leer en la 60 y después lo voy a leer en la NTV. Dice, Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. En otras versiones les decía, dice que su espíritu, hermanos, dice que estaba, no dice que se enardecía, dice agitado, exactamente. Estaba agitado y de verdad dice que, y yo no me imagino, miren, hoy nosotros, gracias a Dios, ya podemos distinguir un poquito más entre qué es evangelio y qué no. Yo he llegado a escuchar personas que de repente dicen cosas, ¿verdad?, un poco incoherentes, y digo, si así de repente me siento yo, y yo los comprendo porque pues no tienen el evangelio, no lo han escuchado. Digo, ¿qué será del Señor? Que Él no solamente lo ve, Él lo sabe todo. O sea, y digo, aún incluso que tenga misericordia de mi vida, hermanos, porque el hecho de que hoy estemos aquí de verdad es gracia, es misericordia. Hermanos, y que al escuchar el Evangelio nosotros podamos ser llevados a creer verdaderamente el Evangelio, no a saberlo, ¿sí? Les decía, no a irnos mejor informados, porque dice, ¿verdad? Estamos leyendo en la 60, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Yo les decía que cuando él llega a esa ciudad, no sé si lo han visto o aquí no hay, pero allá, por ejemplo en Zaragoza, ¿no? Hay como una estatua, ¿no? En un lugar, ¿no? Ahí en Atenas era lo mismo, habían estatuas de dioses diferentes, ¿sí? Habían varias estatuas con inscripciones, ¿no? En ese tiempo ellos adoraban a dioses como Apolo, a Zeus, a Poseidón, a Artemisa y no sé cuántos dioses tenían, ¿verdad? Entonces Pablo se da cuenta de la idolatría de ese lugar. Cuando Pablo llega, miren, dice que aquí mismo vamos a leerlo. Dice, no me acuerdo si es aquí, bueno, creo que es en el NTV, lo dice un poquito más claro, dice que ellos ofrecían, ¿sí? Ofrecían sacrificios. Imagínense, aquí la gente normalmente, ¿verdad?, hace lo mismo. Muchas veces por causa de la idolatría, ¿verdad?, le llevan cosas a ídolos, ¿sí? Y es lo mismo, dice,
el 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Miren, los epicúreos, hermanos, y los estoicos, ellos les decían que es como una rama de la filosofía, ¿sí? Eran dos ramas de filósofos, ¿sí? Eran como que las más influyentes en ese tiempo del imperio helenístico y romano, ¿sí? Miren, el enfoque de ellos, hermanos, es que se los voy a leer. Dice que los epicúreos y los estoicos eran las dos escuelas filosóficas más influyentes del periodo helenístico y romano. Buscaban la tranquilidad mental, ataraxia, pero diferían en el método. Los epicúreos mediante el placer moderado y la amistad, mientras que los estoicos lo hacían mediante la virtud y la aceptación del destino. Yo les compartí un poquito a los hermanos y yo les decía que ellos debatían todo el tiempo de cómo alcanzar la felicidad. Ellos pensaban, hermanos, que la felicidad se alcanzaba, hay que darle gusto y placer al cuerpo, vivan como si no hubiera un mañana. Unos pensaban de esa manera, otros pensaban, sí hay que hacerlo, pero con moderación, porque está antes la razón que la emoción. Y así estaban divididos. Entonces Pablo llega y comienza, hermanos, a confrontarlos. Dice que comenzó a debatir con ellos, ¿sí? Dice, y tomándole, le trajeron al Areópago. El Areópago, hermanos, yo les decía que era como su plaza, que era como un lugar que ellos tenían, es como si ahorita para nosotros fuera el parque, ¿sí? Dice, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Es lo que les decía, hermanos, ellos tenían comezón de escuchar algo nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, el hombre quedó en un estado, recordemos Génesis 1:2, el hombre quedó en desorden, tinieblas y vacío. Y el hombre siempre tiene la necesidad de estar llenando ese vacío con cosas, con información, con conocimiento, con filosofía, con sabiduría, con doctrinas, con religión, hermanos, con ídolos. El hombre siempre está tratando de llenar ese vacío, ¿sí? Tiene una necesidad. El hombre de verdad tiene la necesidad de creer en algo, ¿sí? En algo mayor que nosotros, ¿sí? Eso ya lo vimos hace un tiempo. Por eso es que el hombre se hace de ídolos, ¿verdad? Dice el 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes de allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Es lo que les decía, hermanos. ¿Qué hace el religioso? Miren, hay gente que piensa que Dios está esperando de nosotros un sacrificio. Incluso de verdad hay gente que va de rodillas hasta el altar. No digo que esté mal, pero miren, fuera de Cristo nada tiene sentido, ¿verdad? Hay gente, hermanos, que se azota, ¿verdad? Tiene un nombrecito eso, se golpea, ¿sí? Hay gente de verdad que piensa que Dios está esperando un sacrificio. El hombre, de verdad, les decía, por causa de ese vacío, busca llenarlo con religión, y así eran estos atenienses. La religión, hermanos, no es algo novedoso, es tan viejo como el pecado, de hecho, ¿sí? Dice, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento de todas las cosas. Yo les decía, hermanos, que Dios, hermanos, de verdad, Dios no está, de verdad, hecho, ¿sí?, por oro ni plata. Allá les decía, de verdad, que miren, aquí más adelantito lo vamos a leer. No me acuerdo si está en la NTV, pero miren, Dios al hombre
le puso el aliento de vida. Aquí lo dice, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El hombre, hermanos, no tiene vida en sí mismo. Es Dios el que le da vida y aliento y todas las cosas al hombre. La reunión pasada escuchábamos de que ciertamente el hombre es ingrato, ¿sí? El hombre es ingrato porque el hombre piensa que necesita más de lo que ya tiene, que merece más de lo que tiene, ¿sí? Porque, ¿saben? No nos conocemos, es lo que les decía, no nos conocemos y no nos damos cuenta de que tenemos más de lo que merecemos, ¿sí? De verdad, les decía que el hombre no quiere, hermanos, no quiere tener nada que ver con Dios. El hombre rechaza a Dios, el hombre no quiere estar con Dios. Incluso, ¿saben por qué? Porque el hombre es su propio Dios. Miren, un ejemplo claro, yo les decía que estos atenienses, estos griegos, se hacían de ídolos, ¿verdad? Tenían muchos ídolos, muchas estatuas. Yo les decía, ¿no? Si el hombre se crea un ídolo, el hombre, o sea, se cree como Dios. ¿Por qué? Porque si el hombre crea un ídolo, ¿quién es mayor? ¿Su Dios? O sea, ¿quién es mayor? ¿El Dios o el que lo está creando? ¿El ídolo o el que lo está creando? O sea, ¿quién es mayor? ¿El ídolo o el hombre que lo creó? Entonces, o sea, hasta en eso, ¿no? Hermanos, el hombre quiere ser como Dios. ¿Y saben eso desde dónde comenzó? Desde Génesis 3, el problema fundamental, ¿sí? Desde que Satanás, ¿sí? De verdad engañó, ¿verdad? Dice que con su astucia engañó a Eva, ¿verdad? A Adán. Hermanos, ellos se separaron de Dios. Ellos, hermanos, dice Oseas 6:7, ellos traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra él, ¿sí? Entonces, les decía, dice el 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Miren, esta parte la voy a leer, les decía en la NTV porque me gusta cómo lo dice, lo voy a leer desde el 19, dice, entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad. Ven, háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. El 20 dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminábamos se ve la gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer, imagínense, hermanos, así es el hombre, le rinde culto a Dios, piensa, hermanos, que con lo que hace, sí, lo adora, pero no lo conoce, sí, o sea, así está la gente, separada de Dios, le rinde culto, pero sin conocerlo y sin estar con Él. Eso es religión. Pablo lo acaba de decir, ustedes son muy religiosos, dice, en todo sentido, porque dice que le rinden culto a los dioses, ¿verdad? Pero también dice que le rinden culto a un Dios desconocido. Para el hombre, hermanos, que está fuera del pacto, así es Dios, es un Dios desconocido. ¿Por qué? Porque la única forma de conocer a Dios es estando dentro del pacto, ¿sí? No hay otra forma en la cual el hombre pueda conocer a Dios. Dice, este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. Él es Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que el Señor del cielo y de la tierra no vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo. Ahí está, hermanos, las manos humanas no pueden servir a Dios. Por eso es que Dios nos llama, hermanos, a transicionar de la vida natural, de la vida carnal, ¿verdad?, a la vida espiritual. Porque humanamente, hermanos, Dios no está esperando algo del hombre humanamente. Lo que Él espera, hermanos, es que nosotros pasemos de la vieja naturaleza a la nueva, ¿verdad? Es la única forma de servirlo. Porque dice, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad.
De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían, cuándo querían, y determinó los límites de cada uno. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Hermanos, el hombre cuando regresa a su diseño original puede vivir verdaderamente esto. Hechos 17:28. El hombre, hermanos, esto es lo que representa el pez en el agua, ¿verdad? El pez en el agua vive, se mueve y existe, hermanos. Así es el hombre, ¿sí? En Dios, hermanos, vivimos, nos movemos y existimos, ¿sí? Dice, como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. En la Reina Valera dice, linaje suyo somos, ¿verdad? Dice, y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, miren hermanos, el 30 dice que en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Hermanos, antes Dios pasaba por alto la ignorancia porque miren, no teníamos el Evangelio. Hoy, hermanos, ya estamos escuchando el Evangelio. Y saben, dice que ahora Él demanda, hermanos, que todo el mundo en todas partes se arrepientan de sus pecados y vuelva a Él, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia. Dice, por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quienes ese hombre levantarlos de los muertos. Hermanos, Dios ya fijó un día para juzgar al hombre, ¿sí? Hermanos, Él ha designado a un hombre. ¿Y sabe quién es ese hombre? Es Jesús el Cristo. ¿Y cuál es la evidencia de que Jesús es quien Dios ha designado, hermanos? Lo levantó de entre los muertos, lo resucitó, ¿sí? Dice, entonces, les decía, hermanos, de verdad, no hay otra forma, de verdad, de que nosotros podamos darnos cuenta de nuestra condición, sino solamente es por medio de la palabra. Ahí arribita dice, ¿verdad?, que Él en el 29, ¿verdad?, desde el 27, ¿sí? Dice, su propósito era que las naciones buscaran a Dios y que acercándose a tientas lo encontraran. ¿Por qué a tientas, hermanos? Miren, vamos a leer Isaías 59 para poder entender. Regresemos a Isaías 59 porque lo estábamos leyendo, ¿verdad? ¿Por qué dice a tientas? Dice Isaías 59:1. Escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Las manos de ustedes son manos de asesinos y tienen los dedos sucios de pecado. Sus labios están llenos de mentiras y su boca vomita corrupción. Hermanos, esto es el hombre que está separado de Dios. Miren, les decía, nosotros podríamos decir asesinos. Nosotros asesinos. Lo decían, ¿verdad? Ya lo hemos escuchado. El hombre, hermanos, es homicida, es asesino, ¿verdad? Cuando decide no compartir el Evangelio, cuando decide, ¿verdad?, no hablar, ¿sí? Ya dar lo que de verdad Dios nos ha dado de gracia, lo que recibimos de gracia, darlo de gracia, ¿sí? Entonces, hermanos, hay una parte, no me acuerdo en dónde, dice que su sangre, hermanos, de verdad, caerá sobre nuestras cabezas. Esa parte a mí antes me confrontaba y me aterrorizaba. Déjenme ver si lo encuentro donde dice que su sangre, ¿verdad?, caerá sobre nuestras cabezas. Bueno, si no, luego lo busco con más calma y luego se los doy. Estábamos leyendo Isaías, ¿verdad? Dice, sus labios están llenos de mentiras y su boca vomita corrupción. A nadie le importa ser justo y honrado. Las demandas legales de la gente se basan en mentiras, conciben malas acciones y después dan a luz el pecado. Hermanos, ¿saben dónde se conciben las malas acciones? En el corazón del hombre. Dice, ¿verdad?,
Marcos 7, 21, 23, que de dentro del corazón del hombre salen todos los malos pensamientos. Ahí sale absolutamente todo lo malo, ¿sí? Primero lo concibe dentro de sí mismo y después da luz el pecado, ¿sí? Lo que ya podemos ver como ético y moral, eso ya es la consumación, ¿verdad? Ya es, hermanos, eso ya es la expresión, ¿verdad?, del estar separado de Dios. Dice el 5, incuban serpientes mortales y tejen telas de araña. El que coma sus huevos morirá. El que los rompa le saldrán víboras. Con sus telas de araña no se puede hacer ropa, y nada de lo que ellos hacen es útil. Hermanos, todo lo que el hombre haga separado de Dios no es útil, ¿sí? Todo lo que haga es inútil, ¿sí? Porque el hombre dice que con sus telas de las arañas no se puede hacer ropa. El hombre, hermanos, se viste de eso, ¿sí? Miren, el hombre, recordemos, ¿verdad?, que en Génesis 1:2 el hombre estaba vestido de Dios, ¿verdad? Estaba vestido de Cristo, ¿sí? Pero cuando él peca y se separa de Dios, el hombre quedó desnudo. El hombre se quería vestir con hojas de higuera, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿por qué? Para tapar su desnudez. Y lo mismo dice aquí, con sus telas de araña no se puede hacer ropa, y nada de lo que ellos hacen es útil. ¿Por qué, hermanos? Miren, vamos a leer, no pierdan ahí donde estamos leyendo. Estamos en Isaías 59:6, vamos a leer Apocalipsis 3:18, porque vamos a ver cuál es la verdadera vestimenta de la que Dios nos habla. Dice Apocalipsis, bueno, desde el 17, porque el hombre dice, ¿verdad? Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El hombre, ¿verdad?, es desventurado, es miserable, es pobre, es ciego y está desnudo. Dice el 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Esas son las vestiduras, hermanos, de la cual nosotros deberíamos de vestirnos, ¿verdad? No de las que hablan Isaías 59:6, ¿verdad? Porque dice aquí que todo lo que hacen está lleno de pecado. Hermanos, no me acuerdo, aquí mismo en Isaías, no me acuerdo si es en el capítulo 55-56, donde dice que aún, hermanos, la mejor intención del hombre son como trapos de inmundicia, ¿sí? Y aquí dice que, dice, no se puede, dice, todo lo que hacen está lleno de pecado, porque recordemos que el pecado no está fuera del hombre, está dentro del hombre, ¿sí? Y la violencia es su sello característico. Sus pies corren para hacer lo malo y se apresuran a matar. Solo piensan en pecar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. Hermanos, ese es el camino, ¿sí?, de aquel que está separado de Dios, de aquel que verdaderamente no tiene el evangelio, hermanos. Es esto, solo piensa en pecar, ¿sí? Su vida siempre, de verdad, solamente hay sufrimiento, hay destrucción en sus caminos. Recordemos, hermanos, les decía que el hombre quedó atrapado en un destino, ¿verdad? Va rumbo, o sea, todo el tiempo en esta vida sufre, tiene problemas, tiene necesidades, y al final, hermanos, hay destrucción en sus caminos, ¿sí? Durante todo su caminar es de destrucción, y al final, hermanos, va rumbo a la destrucción, ¿sí? Dice, no saben dónde encontrar paz, o qué significa ser justo y bueno. Han trazado caminos torcidos. Les decía, hermanos, que el hombre separado de Dios está torcido. Incluso nosotros, si perdemos de vista el pacto, luego nos empezamos a torcer. El pecado, hermanos, nos tuerce, y de verdad nos empezamos a desviar de una manera tan fea. Miren, si nosotros nos descuidamos, de verdad, por eso es que tenemos que estar todo el tiempo ahí, ¿verdad? Ahí, porque miren, si nosotros nos descuidamos, no nos vamos a dar cuenta, hermanos, ni en qué tiempo, en qué momento, de verdad, perdemos el pacto, perdemos la palabra, ¿sí? Dice, y quienes lo siguen no conocen un momento de paz. Por eso no hay justicia entre nosotros, y no sabemos nada acerca de vivir con rectitud. Buscamos luz, pero solo encontramos oscuridad. Así es, hermanos, el hombre que está muerto en delitos y pecados. Recordemos que cuando el hombre está separado de Dios, está muerto, ¿verdad? Está en el reino de las tinieblas,
Yo les decía que yo me acordaba de que cuando en Egipto, ¿verdad? Recordemos que hay una plaga de las tinieblas, ¿verdad? Una de las plagas era de tinieblas. En ese tiempo, imagínense, si nosotros apagamos aquí todos los focos, absolutamente todos los focos, no hay luz de la luna ni de las estrellas, hermanos, ¿cómo creen que va a ser esa oscuridad? El pecado, hermanos, en el hombre es tan denso, de verdad, que el hombre no puede ver. No, ya lo acabamos de leer en Apocalipsis 3:17. Es ciego, es sordo, ¿sí? También lo leímos en Mateo, ¿sí? En Mateo 13, donde, sí, Mateo 13, 20 y algo, no me acuerdo, pero dice, ¿verdad? Que el hombre, dice que teniendo oídos no escucha, teniendo ojos no ve, y oye pesadamente, ¿verdad? Teniendo un corazón no entiende, porque hermanos, así es, el hombre que está muerto en delitos y pecados está en el reino de las tinieblas, hermanos, y por eso anda a tientas. ¿Por qué creen, hermanos, que el hombre tiene una vida de sufrimiento? Porque si hay un hueco adelante, no se va a dar cuenta, o sea, no hay luz para ver ese hueco. Y el hombre vive de problema en problema, de hueco en hueco, ¿verdad? Y así es, sí, camina a tientas. Dice que el hombre busca luz. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre en sus fuerzas, en su religión, en su manera de querer acercarse a Dios, ¿sí? El hombre trata de buscar la luz. Dice, pero solo encontramos oscuridad. Porque recordemos, hermanos, que el Evangelio no es el hombre buscando a Dios, sino Dios salvando al hombre, ¿verdad? Es Dios viniendo al hombre. Yo me acordaba porque, miren, recordemos que Emmanuel, ¿verdad? Es Dios con nosotros, es Dios viniendo al hombre, es Dios en el hombre, ¿sí? Verdaderamente experimentar, yo le pido a Dios de verdad poder verdaderamente experimentar todos los días, ¿sí? Verdaderamente la salvación, poder experimentar una vida Emmanuel, Dios conmigo, Dios en mí. Yo digo, no sé, de verdad, no me lo imagino porque va más allá, ¿verdad?, de la imaginación humana, pero le decía, hermanos, ¿por qué? Porque el hombre está en tinieblas, sin el Evangelio, sin el pacto, sin la luz que es la palabra, ¿verdad?, que es Cristo. Solo hay oscuridad, solo va a encontrar oscuridad, ¿sí? Dice, buscamos cielos radiantes, pero caminamos en tinieblas. Así camina, hermanos, el hombre tiene apariencia de vivo, ¿verdad? Come, camina, trabaja, ¿verdad? Duerme, hace cosas, pero está muerto, ¿sí? Camina en tinieblas. Dice, andamos a tientas como los ciegos, junto a una pared, palpando para encontrar el camino. Es lo que les decía, hermanos, el hombre que está en tinieblas, el hombre que todavía no está en la luz, que de verdad no ha pasado del reino de las tinieblas a su luz admirable, vive de esta manera, vive palpando para encontrar el camino. Dice, como la gente que no tiene ojos, hasta en lo más radiante del mediodía, tropezamos como si estuviera oscuro. Entre los vivos somos como los muertos. Así es, gruñimos como osos hambrientos, gemimos como el arrullo lastimero de las palomas. Buscamos la justicia, pero nunca llega. Buscamos el rescate, pero está muy lejos de nosotros, pues nuestros pecados se han acumulado ante Dios y testifican en contra de nosotros. Así es, sabemos muy bien lo pecadores que somos. Sabemos, imagínense, hermanos, dice, así es, sabemos muy bien lo pecadores que somos. O sea que el hombre ya lo sabe, pero el punto está, hermanos, en que el hombre no lo cree. De verdad, yo le pido a Dios que Dios nos dé la gracia de poder ver verdaderamente su palabra como un sí y un amén, de verdad, el poder ver que verdaderamente la palabra, hermanos, que todo lo que dice aquí es verdad, todo, hermanos, Dios no miente, ¿sí? Todo es verdad, todo se ha cumplido, hermanos, y recordemos que solamente falta una cosa por venir. Miren, nosotros, si alguien nos dijera, oye, que nos notificaran de una noticia, ¿verdad? Un ejemplo, que alguien me dijera, no, pues te ganaste algo, y yo, ¿en serio? O sea, no lo voy a creer, ¿no? Pero sí, mira, aquí está. O sea, lo estoy creyendo porque lo estoy viendo. Yo le pido verdaderamente a Dios, hermanos, que nosotros podamos ver verdaderamente a Dios, podamos encontrarnos verdaderamente con Dios. Hermanos, porque cuando nosotros lo veamos, ya no lo ves ahí. Cuando tú lo veas, no lo perdamos de vista. ¿Sí?
porque miren, les decía que cuando nosotros lo veamos, no lo perdamos de vista, ¿sí? Recordemos, hermanos, que nosotros, ¿verdad? Dice que aquel que lo quiere, aquel que quiere ser su discípulo, ¿verdad? Aquel que lo quiera seguir, o sea, lo quiera seguir, para poder seguir a alguien primero hay que verlo, ¿no? Yo no puedo seguir a alguien al que no estoy viendo, ¿de verdad? Entonces, para poder seguirlo tenemos que verlo, tenemos que negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Tomar nuestra cruz y ahora sí, ¿verdad? Seguirlo. Por eso, hermanos, yo le pido a Dios que Dios nos conceda la gracia de poder ver verdaderamente a Cristo, ¿sí? A la palabra, hermanos, en las Escrituras. Que nosotros, hermanos, podamos ver verdaderamente al Verbo, ¿sí? Les decía, porque miren, nosotros, hermanos, estamos leyendo el versículo 12, ¿verdad? Porque dice que nuestros pecados se han acumulado ante Dios y testifican en contra de nosotros. Dice, así es, y sabemos muy bien los pecadores que somos. Le decía, el problema del hombre, hermanos, no es que no lo sepa, es que no lo cree, ¿sí? No lo cree. Yo hace rato les decía, en la mañana yo me analizaba y en un momento yo le pedí a Dios y le decía, Señor, que verdaderamente yo pueda darme cuenta, porque hermanos, les decía, todo lo que está escrito es verdad, todo de verdad. Ya Dios cumplió, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento en Cristo, ¿sí? De verdad, digo, que yo pueda creerlo, ¿sí? Que no pueda dudarlo, que todo lo que dice aquí es verdad, que yo pueda ser llevada a creer. Entonces, le decía, el problema del hombre, hermano, no está en que no lo sepa. El hombre sabe que hay un infierno, pero no lo cree, ¿sí? De verdad, yo creo que incluso hay gente que anda condenando, ¿verdad? Y si no te arrepientes, te vas a ir al infierno, ¿verdad? Pero, de verdad, que Dios nos dé la gracia de poder creer verdaderamente lo que somos y nos dé la gracia de poder arraigarnos, asirnos verdaderamente del Evangelio, ¿sí? Dice 13, sabemos que nos hemos rebelado contra el Señor y también lo hemos negado, le hemos dado la espalda a nuestro Dios, sabemos que hemos sido injustos y opresores, preparando con cuidado nuestras mentiras engañosas. Nuestros tribunales se oponen a los justos y no se encuentra justicia por ninguna parte. La verdad tropieza por las calles y la honradez ha sido declarada ilegal. Sí, la verdad ha desaparecido y se ataca a todo el que abandona la maldad. El Señor miró y le desagradó. Le desagradó descubrir que no había justicia. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que se interpuso él mismo para salvarlos con su brazo fuerte, sostenido por su propia justicia. Se puso la justicia como coraza y se colocó en la cabeza el casco de la salvación. Se vistió con una túnica de venganza y se envolvió en un manto de pasión divina. Hermanos, sabemos que ¿verdad? Era una promesa de lo que Cristo había de hacer, ¿verdad? Él dice que se puso la justicia como coraza. Hace unos días el pastor nos decía, ¿verdad, hermanos? Que nosotros no sabemos ni lo que es justicia, ni lo que es redención, ni lo que es expiación, ¿verdad? Ni lo que es justificación. No lo sabemos. Solamente se escucha bonito y decimos, ¿verdad? Sí, amén, pero no lo sabemos, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un poquito de la expiación. Dice, y se colocó en la cabeza el casco de la salvación, y se vistió con una túnica de venganza y se envolvió en un manto de pasión divina. Ese es Cristo, ¿verdad? Cuando Él fue a la cruz, ¿sí? Y hermanos, se envolvió en un manto de pasión divina por lo que hizo de verdad en Mateo 27, 26, yo lo estaba leyendo esa parte, porque dice que cuando ellos dijeron que suelten a Barrabás, dice que lo soltaron. Entonces dice que los soldados empezaron a soltar a Jesús. En la NTV dice que, hermanos, las puntas con lo que lo estaban azotando, dice ahí que tenía puntas de plomo. Imagínense, yo me acordaba de lo que nos decía el pastor hace unos días allá en Zaragoza, que hermanos, cuando imagínense que eso es como si fuera un ganchito, ¿no? Las puntas de plomo. O sea, cuando se agarra la carne y desprende la carne de verdad. Y yo me acordaba y digo, hermanos, nosotros merecíamos eso, sí, por causa del pecado, pero dice que Él se envolvió en un manto de pasión divina, sí, Cristo lo hizo. A nosotros no nos ha costado nada, de verdad. Dice en 18, Él pagará a sus enemigos por sus malas obras, y su furia caerá sobre sus adversarios, y les dará su merecido hasta los confines de la tierra.
En el occidente la gente respetará el nombre del Señor, en el oriente lo glorificará, pues Él vendrá como una tempestuosa marea, impulsado por el aliento del Señor. El Redentor vendrá a Jerusalén para rescatar en Israel a los que se hayan apartado de sus pecados, dice el Señor. Y este es mi pacto con ellos, dice el Señor. Mi espíritu no los dejará, ni tampoco estas palabras que les he dado. Estarán en sus labios y en los labios de sus hijos y de los hijos de sus hijos para siempre. Yo, el Señor, he hablado. Amén. Les decía, hermanos, pues el pecado, hermanos, el hombre, el pecado, hermanos, en sí, el hombre mismo es pecado, estando separado de Dios, es abominación, ¿verdad? Es ofensa contra Dios. Les decía, no es una cosa menor que una rebelión del tamaño de verdad del universo, ¿sí? De verdad. Eso es el pecado, hermanos, y vemos, ¿verdad?, que para eso Dios le da al hombre la respuesta. Génesis 3:21, ¿verdad? La sangre, ¿sí? Ahí estaba la sombra. Vamos a leer Levítico 17:11, porque ese día ahí nos quedamos, ¿verdad? Levítico 17:11. ¿Me dicen amén cuando ya lo tengan? Muy bien. Lo voy a leer en la 60. Dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. En la NTV dice: porque la vida del cuerpo está en la sangre, les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida lo que hace posible la purificación. Hermanos, ¿se acuerdan de Génesis 3:21? ¿Qué dice Génesis 3:21? En ese día, ¿verdad?, cuando Adán y Eva deciden pecar, ellos ¿qué merecían? Que Dios los agarrara y los matara a ellos, ¿verdad? Eso merecía, porque la paga del pecado es la muerte. Dice, ¿verdad?, que el alma que pecare, esa morirá. Dice, y Jehová, dice Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Y qué dice justamente Levítico 17:11, verdad? Dice: les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida lo que hace posible la purificación. Hay una parte, creo que es en Hebreos, donde dice que y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Saben qué es la expiación? ¿Sí? Miren, la expiación, hermanos, es el acto de borrar o purificar culpas, ¿sí?, errores o pecados mediante algún sacrificio, ¿sí? Es como una reparación, por decir así. En sí está la imputación y la doble imputación. Miren, es la vida inocente, ¿verdad?, del animalito, de verdad, es su inocencia. Era una sombra, ¿verdad?, de lo que un día vendría a ser Cristo, de que la justicia de Cristo vendría a vestir al pecador, ¿sí? Entonces, Dios lo estaba dando, hermanos. Dice aquí: les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. Y les decía, pero nosotros muchas veces no sabemos, ¿verdad?, ni qué es ser justo. Miren, les voy a decir que es justo. Miren, ser justos, hermanos, es ser leal, es ser fiel, ¿sí?, a lo que el Señor estableció. Eso es ser justo, ¿sí?, el poder realmente vivir obedeciendo la palabra. Y saben, eso no lo puede hacer alguien en su estado natural, en su estado separado de Dios, porque el hombre no puede obedecer. Ya lo vimos, ¿sí? De verdad, el hombre natural no puede obedecer. Miren, en el Antiguo Testamento Dios estableció, ¿verdad?, que por medio de la sangre, ¿sí?, Él iba a hacer expiación de pecados. Miren, esto viene en Hebreos, no me acuerdo si es Hebreos 4, bueno, dice Hebreos 10:6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron,
¿sí? Miren, Dios había establecido el sacrificio como una forma de que el hombre, hermanos, como ahora sí como una forma de que Dios le pudiera preservar la vida al hombre, porque recordemos que el hombre se quedó en un estado, ¿verdad?, separado de Dios, o sea, gobernado por el pecado, ¿verdad?, siendo esclavo y siervo de Satanás. Y saben, la única forma, hermanos, que Dios tenía para no destruirlos, porque recordemos que sin la sangre el hombre moría, ¿verdad? Si la sangre no estaba sobre la cabeza de las personas, de aquellos, ¿verdad?, que creían que un día, porque miren, hasta eso, si ellos creían verdaderamente que un día vendría el Mesías, ellos tenían que hacer algo. No era nada más decir, bueno, yo creo que un día va a venir el Mesías a solucionar el problema fundamental y ya está. No, ellos tenían que tomarse el tiempo, matar el cordero, tomar el cordero y llevarlo al sacerdote y que el sacerdote lo matara, rociar la sangre, ¿verdad? Además, hermanos, quemar la grasa, sí, quemarlo. Entonces, miren, no es que Dios sea un Dios sangriento, les decía hace un tiempo, no es que a Dios le agradara hacer esto, pero Dios lo dejó, hermanos, para que el hombre, por medio del sacrificio, pudiera preservar su vida, ¿sí? Porque les decía, cuando el sacrificio no estaba, miren, primeramente el sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio para él mismo, para él, porque recordemos que el hombre era pecador y no podía entrar, ¿verdad?, al lugar santísimo sin ofrecer sangre por sí mismo. Hebreos 10:8 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Les decía, hermanos, miren, para mí un claro ejemplo de lo que ya, porque ellos ya no lo hacían, hermanos, correctamente, lo hacían ya como, bueno, ya vamos a cumplir, porque recordemos que todo eso tenía que llevar como que, no un proceso, pero ellos, hermanos, tenían que escoger un animalito de 1 año conforme a su capacidad, sin defecto, ¿sí? Tenían que cuidarlo durante ese año, ¿verdad? Pero luego ya llevaban cualquier animalito, ya no les importaba, le empezaron a perder el sentido, miren, y al final de cuentas, desde que Moisés lo estableció hasta los tiempos de Jesús, se seguía haciendo, pero ¿saben? En ese periodo ellos ya no tenían la fe, ya no lo hacían con la fe correcta, lo hacían como una religión, como una tradición, como una costumbre. ¿Qué decían? Bueno, pues hoy toca ir, hoy es Pascua, ¿no? Vamos a ir al templo, ¿verdad? Con toda la familia, vamos a ir a ofrecer sacrificios. Y ya, lo hacían como una tradición. Pablo lo dice, ¿verdad? Yo era celoso de las tradiciones y costumbres de mis padres. Al final de cuentas, hermanos, eso se convirtió en una tradición, en algo cultural. Le perdieron, hermanos, el sentido, le perdieron la fe. Miren, vamos a leer Isaías 1, porque claramente lo dice. Isaías 1. Yo lo voy a leer en la NTV. Lo vamos a leer desde el 3, no, desde el 2. Dice, mensaje para el rebelde pueblo de Judá. Yo lo estoy leyendo en la NTV, dice, escuchen, oh cielos, presta atención, oh tierra. Esto dice el Señor, los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí. Hasta un buey conoce a su dueño y un burro conoce los cuidados de su amo. Pero Israel no conoce a su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. ¡Qué nación tan pecadora! Pueblo cargado con el peso de su culpa. Está lleno de gente malvada, hijos corruptos que han rechazado al Señor. Han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda. ¿Por qué buscar más castigo? ¿Se rebelarán para siempre? Tienen la cabeza herida y el corazón angustiado. Desde los pies hasta la cabeza están llenos de golpes, cubiertos de moretones, contusiones y heridas infectadas, sin vendajes ni ungüentos que los alivien. Su país yace en ruinas y sus ciudades han sido incendiadas. Los extranjeros saquean sus campos frente a sus propios ojos y destruyen todo lo que ven a su paso. La hermosa Jerusalén está abandonada como el refugio del cuidador de un viñedo, como la choza en un campo de pepinos. Después de la cosecha, como una ciudad indefensa y sitiada.
Si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida de unos cuantos, entre nosotros habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Escuchen al Señor, líderes de Sodoma. Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas, de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí. No los soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Aquí está el punto, hermanos. Si tan solo me obedecen, hermanos, ahí está el punto, ¿sí? Por eso es que es creer para obedecer. En Samuel, ¿verdad? Dice que él, de verdad, en vez de, dice que la grosura, ¿sí? de los carneros, él, hermanos, prefiere la obediencia, ¿sí? Esto viene en Samuel. En Primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, si se dan cuenta, tanto en Isaías como en Samuel, ¿verdad? Nos está hablando de que, hermanos, todo nos lleva a la obediencia, ¿sí? Aquí miren, de verdad, en Isaías nos está diciendo, no hay diferencia, ¿sí? De verdad, no hay diferencia entre los tiempos de Isaías, del pueblo de Israel, y los tiempos de ahora. Dios ya está harto de ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. ¿Saben? Hoy la gente quiere seguir ofreciéndole sacrificios a Dios. Hoy ya no quema carneros, pero por medio de su religión, ¿verdad? De la liturgia, hacen cosas para tratar de agradarle a Dios, ¿verdad? Ya Dios, hermanos, no quiere sacrificio. Él quiere que verdaderamente nosotros podamos vivir una vida rendida, que nosotros verdaderamente podamos reconocer su señorío. Algo que platicamos allá justamente con mi hermana, ¿verdad? Es que de verdad decíamos que Dios lo único que espera, ¿verdad? Es que nosotros nos quitemos, ¿sí? Porque de verdad yo le decía a ella que yo me daba cuenta en estos días de que incluso yo le estorbo a Dios. Yo me doy cuenta de que aún yo no me he dado cuenta de que si yo digo de que Jesús es mi Cristo, Él es mi Señor, y como mi Señor, hermanos, mi vida no me pertenece ya, de verdad. Yo les decía hace un momento que el hombre, de verdad, quiere ser como Dios. El hombre incluso, de verdad, piensa que es Dios mismo. Aquí, o sea, recordemos qué es lo que hace el pecado, ¿verdad? El pecado, hermanos, nos lleva a rechazar a Dios, ¿verdad? Nos lleva a sacar a Dios de nuestras vidas, ¿sí? Y así es, hermanos, el hombre. El hombre sacó a Dios de su vida y se puso él ahora, ¿verdad? Les decía, esto viene por causa de la separación, cuando Satanás le dijo a la mujer, y seréis como Dios, ¿verdad? Y sí, el hombre ahora, sí, quiso ser como Dios. De verdad, el orgullo, el egocentrismo no le permiten al hombre rendirse, no le permiten al hombre tener verdaderamente una vida rendida a Dios, quitarse
porque nosotros les decía, le estorbamos a Dios vivo, ¿verdad? Por eso leíamos ese día en Romanos 7, que hermanos, la única forma de ser libres, ¿verdad?, de la ley del pecado que habita en nosotros es muriendo, ¿sí? Que nosotros podamos morir. Hermanos, yo le pido a Dios que de verdad, todos hermanos, tanto aquí como en Zaragoza, que nosotros podamos verdaderamente ser llevados a una convicción, verdaderamente que necesitamos el Evangelio, somos pecadores, estamos separados de Dios, necesitamos el Evangelio, necesitamos el Espíritu, necesitamos volver a Él y que verdaderamente, hermanos, podamos creer la palabra, no saberlo, creerlo. Entonces les decía, hermanos, pues es un poquito de lo que les puedo compartir hoy, ¿sí? Le dejo el lugar al pastor.